Cohere ha sacado el ReRank 3.5, ¿vale? Y esto para mucha gente a lo mejor no le acaba de sonar o no le parece importante, pero si le damos un poco peso a lo que es Cohere, lo que es el ReRank y por qué es tan importante, pues a lo mejor tiene más cabida, ¿no? Entonces, en los sistemas actuales de RAG, la gran mayoría, el RAG más sencillo, utiliza un modelo de embedding, que este modelo de embedding al final tiene como una especie de relaciones, de distancias entre lo que son elementos y esos elementos cómo los transforma a números, a vectores, para luego poder hacer consultas directamente a eso, ¿no? Entonces, ya desde hace algún tiempo, los modelos de OpenAI no son los mejores modelos de embedding. Los mejores modelos de embedding, para el mayor caso de uso, son los de Cohere. Entonces, que Cohere se meta en profundidad a esto, a mejorar su modelo, pues es como el state of the art de los embeddings. Que muchas veces cuando alguien empieza a hacer RAGs, pues lo primero que tiras es OpenAI, porque también tiras de sus modelos. Pero, por ejemplo, a nosotros y a la gran mayoría de gente que conozco que ha profundizado muchísimo en lo que es un RAG, la combinación entre un modelo de OpenAI o el modelo del LLM, el state of the art que más tengo en ese momento, pues a lo mejor o uno, o GPT-4 o Claude 3.5, combinado con un modelo de Cohere, son los que mejor performance dan, ¿vale? Entonces, los modelos de embeddings tienen un problema que nosotros los hemos sufrido mucho aquí dentro de Gurusup, que es que al final ellos relacionan fragmentos de texto con las distancias a esos elementos que estábamos comentando, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un caso que lo que hacíamos antes al principio, en las primeras etapas de Gurusup, era que cuando un cliente nos mandaba un correo y decía, oye, quiero cancelar mi tour, entonces nosotros buscábamos a través de ese RAG contestaciones que dio nuestros compañeros en el pasado sobre cómo cancelar ese tour, y entonces el que más similaridad tiene se lo devolvías directamente al cliente, ¿no? Siempre al principio lo hacíamos con una supervisión humana. Entonces, ¿qué pasa? Que si el modelo detecta que en esa pregunta del usuario hay más peso de otros elementos, la búsqueda no te la hace sobre la cancelación, te la hace sobre otros elementos. Entonces, por ejemplo, recuerdo un momento muy gracioso en el que nos dimos cuenta que nuestro RAG era, no voy a decir antisemita, pero por lo menos semita. Porque hubo un usuario que dijo, oye, estoy en Jerusalén y me gustaría cancelar mi tour en hebreo que he hecho en no sé cuántos. Y entonces el modelo se pone a buscar todo lo relacionado con nuestra base de conocimientos sobre tours en hebreo y sobre Jerusalén. Y entonces ya no habla sobre la problemática en sí mismo, ¿no? Entonces, este es un problema que tienen casi todos los modelos de embedding, que al final, si en el texto tiene más presencia algo porque así lo entiende el modelo de embedding, te va a hacer la búsqueda mal, en este caso. Te va a ir por una línea por la que tú no quieres. Entonces, ahí es donde aparecen los re-rankers, que es lo que ha sacado Cohere, una versión nueva. El re-ranker lo que hace es que una vez ya ha obtenido ese listado de documentos buscados y ordenados de forma descendente por similaridad a esa pregunta que en este caso ha hecho un usuario, el re-ranker lo que hace es reordenar toda esa lista de documentos en base a analizar uno a uno y analizar la pregunta para descartar las cosas que no tienen mucho sentido. Y ahí mete otro modelo diferente que lo que hace es precisamente solucionar estos problemas que tienen los embeddings. Entonces, la combinación entre un embedding y un re-ranker hace que tu RAG sea una auténtica barbaridad y una pasada. El re-ranker es mucho más lento porque lo que te hace es que cuantos más documentos saques del embedding, más tiene que analizar documento por documento. Entonces, digamos que crece mal en cuanto a tiempo, pero funciona súper bien, ¿vale? Entonces, es como una técnica avanzada que utiliza poca gente, que es muy interesante.